Noches, yo soy Héctor Rodríguez, estudiante de informática gerencial. Vengo a hacer mi defensa del proyecto de investigación final para la asignatura de programación 3 con el facilitador Joan Gregorio. El tema que vamos a desarrollar son los patrones de diseño en el desarrollo de software orientado a objetos. Vamos a intentar hacerlo lo más breve posible y aquí tenemos un tiempo límite para hacer nuestra presentación. Bien, introduciendo, podemos decir que los patrones de diseño son soluciones probadas y comprobadas que un grupo de desarrolladores, fabricantes o comunidad ha decidido compartir con los demás, donde se muestra un scale o una estructura que resuelve un problema que es común para alguna solución de desarrollo. Como todos sabemos, no se inventa la rueda. La mayoría de las aplicaciones que desarrollamos tienen estructuras que son comunes. Entonces, estos patrones nos ayudan a resolver algunos problemas en la aplicación prácticas. Por ejemplo, en esta lámina nos explican que tenemos tres tipos de patrones de diseño: relacionales, estructurales y comportamentales. Esta clasificación, algunos autores comparten el criterio de clasificarlo de esta forma debido a que hace referencia al tipo de solución que presta el patrón. Si presta una solución a un problema de creación, o sea, que soluciona temas con creación de objetos, objetos que funcionan independientes, eh, factoría de objetos, cualquiera de ese tipo de problemas, se categorizan como creacionales. Si son problemas de estructura, de cómo se componen, de cómo se forman, de interacción con esa forma y esa estructura, son categorizados como patrones estructurales. Y comportamentales son cuando puede desde fuera del objeto invocar o modificar o interactuar con el status o el estado del objeto y hacer cambios respectivos en este y recuperar esos cambios. Entonces, avanzando un poquito más por el tema de tiempo, no vamos a entrar en definición de cada uno de los patrones, pero por su uso, generalmente, es muy común que veamos el singleton aplicado. Generalmente, cuando queremos que una clase ejecute una sola instancia, se utiliza el singleton. Hay patrones para clonar objetos, hay patrones que son para definir una familia de algoritmos, encapsulado, decorator, que es uno de los que son estructurales, que son para modificar estructuras básicas, observes, entre otros. Adapter, que son para cuando tú tienes incompatibilidad entre una interfase y otra. Esto te ayuda a mediar en la comunicación o en la interacción entre esas interfaces y hacer posible que tu desarrollo salga a camino. Bien, vamos a citar los principales beneficios de utilizar patrones. Obviamente la reutilización de código. Si estamos hablando de código o estructuras de código que son probadas, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a reutilizar algo que otras personas ya hicieron. Entonces, adaptar nuestro código a esta estructura es lo que se llama mantenibilidad. Quiere decir que como una estructura conocida y estandarizada, lo que yo haga, cualquiera puede continuarlo con el conocimiento, dado que nos estamos montando en estándares. Entonces, eso es lo que llaman tener una estructura clara y coherente, ¿verdad? Que cualquiera pueda darle seguimiento, cualquiera con el conocimiento de estos patrones. Escalabilidad, como es un estándar globalizado, obviamente ese código, además de ser mantenible, puede ser mejorado. Quiere decir que si el negocio o el cliente tiene que crecer en sus operaciones, utilizar patrones no te limita estancarte. Tú puedes adaptar tu código mejor a los cambios que requiere el negocio cuando te estás montando los patrones. Más flexible, obviamente, los patrones de diseño, si te permiten una mejor mantenibilidad y te permite escalabilidad, se debe a que son flexibles. La estructura, el scale es estándar, está estandarizado, pero qué hacer con él depende únicamente de tu creatividad. Te aportan calidad del código. Mencionamos la definición principal, que son soluciones probadas a problemas recurrentes. Por tanto, la parte que vas a reutilizar el código ya viene con unos estándares de calidad óptimos. Por tanto, solamente hay que garantizar que lo que tú agregues se mantenga en esa misma estructura y te va a permitir proporcionar código con
con calidad y mantenerte dentro de los estándares de la comunidad o estándares global, dependiendo de lo que quieras adoptar. Con el tema de la eficiencia, obviamente, como volvemos y recalcamos, ya han sido probados estas soluciones. Si aplicas el patrón adecuado para el problema que se te presenta, siempre va a mejorar la eficiencia. En caso contrario, pudiera no mejorar tanto la eficiencia. Por eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, impacto en la calidad del código, como mencionamos, ya que mejora la mantenibilidad y reduce la complejidad, porque ya tú tienes una estructura formada y solamente estás aplicando tu código, adaptando, perdón, tu código o consumiendo una estructura. Entonces, y esa estructura que estás consumiendo está adecuada y adaptada y probada para los estándares mundiales. Eso te permite que el código resultante de tu desarrollo que ha adoptado un patrón resulte en un código de mayor calidad. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Esto es tan interesante porque cuando leemos la definición de un patrón, por ejemplo, que yo mencioné ahorita el singleton, que es para hacer que una clase sea ejecute una instancia única, eh, no nos imaginamos cómo utilizarlo. Pues bien, aquí tienen su ejemplo. El ejemplo es para un caso de uso simple. Es una gestión de registro de usuario en una aplicación. ¿Y qué hacemos? Una clase singleton, que auxiliada por métodos, subclases y variables, se va a asegurar con una herramienta ya conocida por nosotros. Traté de que el ejemplo que adoptáramos sea lo más simple posible y que aunque no sea un ejemplo totalmente práctico, que sea académico, pero que sea entendible cuál es la lógica que hay detrás de cada uno de estos patrones. Sí, en este patrón, en este get que está aquí, lo que hacemos es asegurarnos de que una condición if, que si la instancia es nula, entonces cada vez que sea llamado, si la instancia es nula, a la variable instancia le va a agregar el valor de una nueva instancia singleton, una new singleton. Ahí está instanciando la variable instancia, para la redundancia. Entonces, devuelve este valor. En caso de que no sea nula, no va a hacer esta parte y devuelve aquí en la variable instancia el valor nulo que era el que tenía previamente. Por tanto, siempre que exista una instancia, esto no va a ser igual a nulo, ¿verdad? Y lo que te va a devolver es la instancia existente, no te va a crear una nueva instancia. Interesante para la función de validar logins de usuario. En el segundo ejemplo, estamos utilizando la clase del patrón factory method, un poco más compleja, pero en este ejemplo clásico que tenemos aquí vamos a crear diferentes tipos de vehículos en un juego de simulación de tráfico. Entonces, para crear todo este tipo de vehículos, ¿qué hacemos? Simple, vamos a utilizar un factory method, que lo vemos por aquí, factory method, pero para eso necesitamos una clase creator y una cuanta subclase y por supuesto una interfaz. Entonces, con estas herramientas, estas subclases, estos métodos, podemos, lo que podemos hacer es que hacemos llamados al factory método para crear instancias de sí mismo. Y así, obviamente, con la lógica de creación de cada tipo de vehículo se repite en cada una de estas instancias de sí misma. Y para cada tipo de vehículo tenemos la misma lógica de creación y utilizamos la misma herramienta que tenemos aquí, ahorrando de muchísimo código. Entonces, aquí tenemos el ejemplo número 3 que habla de patrón abstracto de factoría. Este es un ching interesante, una combinación del anterior más el concepto fundamental de herencia, que es lo que la mayoría de nosotros que estamos nuevos en este mundo del desarrollo, no acabamos de comprender. Entonces, aquí tenemos un ejemplo interesante donde tenemos una cantidad de clases, ¿verdad? Tenemos interfaces, tenemos métodos, tenemos eh, clases secundarias y métodos también retomando una instancia de métodos. Entonces, ¿qué? Aquí quizá no se, visualmente no se ve mucho, pero imaginemos esto. Esto se va a utilizar para un desarrollo de un juego de estrategia con diferentes razas y unidades. En este caso, si hay diferentes razas y unidades, quiere decir que yo voy a tener humanos, orcos, eh, elfos oscuros, cualquiera de ese tipo de raza que vemos comúnmente en el juego de estrategia. Y como unidades vamos a tener soldado, arquero, mago, hechicero, ninja, etcétera, etcétera. Por tanto, para cada una de esas razas, yo puedo tener cada una de esas
unidades y cada una de esas unidades van a mantener la misma estructura y lógica de creación cuando yo cree la raza. Entonces, por eso tenemos el producto A, el iProduct A, que viene siendo la raza, y el iProduct B, que viene siendo la unidad. Entonces, ¿qué es lo que en esencia hace esto? Bueno, en esencia, después de tener cada una de esas razas, él crea una clase abstracta, que esa clase abstracta lo que va a hacer es convertir a esas razas en una familia de objetos. Entonces, todo relacionado. Entonces, esa familia de objetos me va a permitir a través de la interfaz abstracta crear todas esas unidades, de manera que todas van a compartir la misma estructura de creación, ahorrando muchísimo tiempo y complicación y lógica. De toda esta investigación tuvimos muchas conclusiones, múltiples conclusiones, pero vamos a tratar de enfocarnos en una síntesis de todas, algunas de las cuales obviamente las hemos mencionado en esta exposición, sobre todo lo importante que es tener en cuenta y seleccionar el tipo de método correcto, el tipo de patrón correcto a aplicar. Para esto es súper necesario conocer cuál es el problema que vamos a tratar, ¿verdad? Para luego poder identificar el patrón que vamos a aplicar. Entonces, existen múltiples guías de cómo determinar el patrón preferido, pero sobre todo la mayoría de los foros, dada la situación como están los documentos de conocimiento compartidos de los diferentes proveedores, hacen recomendaciones muy acertadas. Obviamente, elegir un patrón incorrecto va a traer muchísima complejidad a tu desarrollo y va a terminar en un desperdicio o problemas de recursos. Eso, que se vuelve totalmente insostenible y pierde toda la ventaja que ya tenía aplicar un patrón, como la sostenibilidad, la manejabilidad, la flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre el patrón de diseño? Bueno, podemos decirte que pues a esta complejidad que te mencioné de decidir, de saber elegir correctamente el patrón a aplicar, si se elige correctamente el patrón, es una solución totalmente ideal para reducir el código, mejorar la calidad y hacer nuestro código más mantenible y sostenible. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación. Espero que puedan verificar mi investigación, que ahí abundo más sobre este tema, agrego unos cuantos ejemplos más y doy opiniones un poco más reflexivas, porque no tengo la limitación de tiempo. Ya veo aquí que vamos por unos 12 minutos. Creo que va a ser hasta la próxima. Pasen buenas.